Sí, sí se puede ver. Ok, lo que vamos a ver entonces ahora es fisiología de la glándula tiroides. El contenido temático, introducción, eje tiroideo, hormonas tiroideas y mecanismo de producción, así como estructura y actividad de las hormonas tiroideas, alteraciones metabólicas, conclusiones y referencia bibliográfica. A manera de introducción, la ubicación anatómica de la glándula tiroides es básicamente una ubicación anterior a anteromedial del cuello, rodeado por los músculos del cuello, básicamente el esternocleidomastoideo, el músculo homoioideo, y que morfológicamente va a tener una estructura en forma de H. Como reparo anatómico podemos identificarlo a nivel de la cervical 6 y tiene una comunicación entre ellas conocida como el istmo de la tiroides. Hay un lóbulo tiroideo derecho y un lóbulo tiroideo izquierdo que tiene abundante vasculatura también en su irrigación. En la, en la irrigación básicamente va a tenerse dos ramas importantes para la irrigación de la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior, que van a drenar también hacia venas, hacia tres venas, a la vena tiroidea superior, media e inferior, y estas van a drenar hacia la carótida, ¿no? No, perdón, la vena yugular interna, bilateralmente. El desarrollo de la glándula tiroides embriológicamente empieza a las 4 semanas. El origen básicamente es a partir del engrosamiento del endodermo de la pared ventral de lo que inicialmente era la faringe primitiva y básicamente está a nivel caudal de la región del primer arco braquial del proceso denominado especificación. Entonces el primordio tiroideo básicamente empieza a invadir todo lo que es el mesénquima circundante en las 4 semanas, formando un brote que posteriormente prolifera y migra a nivel del piso faríngeo hacia su ubicación definitiva, ¿no? Que es la porción media anterior del cuello en la séptima semana del desarrollo. En un embrión de 5 semanas, lo que vamos a ver es básicamente ya esa ubicación a nivel del cuello anterior, y entre las 12 y 10 semanas hay un periodo de diferenciación funcional de las células foliculares, que son los que van a ser los elementos celulares de estas glándulas tiroides. También se inicia la expresión de las proteínas para la síntesis de hormonas tiroideas y también los cotransportadores de los mismos, o sea, la presencia de algunas enzimas incluso para su metabolismo, como la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea, las oxidasas tiroideas, entre otras. Entonces, el eje tiroideo está regulado básicamente por el hipotálamo. Se va del hipotálamo hacia la hipófisis, se va a producir, en el hipotálamo se produce la hormona liberadora tirotrópica, y en la adenohipófisis se va estimulada por esta hormona, se va a producir la hormona estimulante tiroides. Esta hormona estimulante tiroides va a estimular a que a nivel de la glándula tiroides, específicamente a nivel de los folículos, exista una captación de yodo para la formación de las hormonas tiroideas T3, T4, y estas ejercer efecto sistémico a nivel del metabolismo celular, a nivel del crecimiento celular y al nivel del proceso coadyuvante de las catecolaminas, del efecto de las catecolaminas. En realidad, las hormonas tiroideas lo que hacen es casi regular todo el metabolismo basal de nuestras células y por ende de nuestro organismo. Es una hormona importantísima en el desarrollo del sistema nervioso, específicamente en el desarrollo y maduración de las neuronas, a través de la disposición de energía para estas. Por eso que es importante cuando hay, por ejemplo, un proceso de gestación en la mujer y hay deficiencia de yodo. El yodo deficiente va a evitar que se produzcan hormonas tiroideas. Si acaso estamos hablando de un producto que está en formación y hay deficiencia de hormonas tiroideas, va a haber deficiencia en la producción de energía, deficiencia en el consumo de energía, y esto va a conllevar a patologías severas, severas e irreversibles, como el cretinismo, ¿no? O en el recién nacido. Pero en la madre también puede generar patologías como el bocio. Ahora, el eje tiroideo, como hemos dicho en la primera clase, eh,
Los ejes endocrinos están constituidos por el hipotálamo, la hipófisis, la glándula y la célula blanco periférica. En el caso del eje tiroideo, hablamos de un grupo de neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo que va a ser responsable de la producción de la hormona liberadora tirotrófica y que va a ejercer a través de sus botones terminales efectos sobre la primera red vascular del sistema portihipofisiario y a través de ella va a actuar sobre las células tirotrópicas que están a nivel de la hipófisis para formar T3 y T4 posteriormente. T3 y T4 se forman posteriormente a nivel de la glándula tiroides, pero en la hipófisis la hormona liberadora tirotrófica lo que va a hacer es estimular la producción de TSH, hormona estimulante de tiroides, y la tiroides es la que va a producir T3 y T4. T3 y T4, dependiendo de su gradiente de concentración, pueden ejercer efecto a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. Lo cierto es que acá quien tiene mayor actividad fisiológica va a ser la T3 en comparación a la T4, dado que la T3 es la única que tiene receptores a nivel nuclear para su actividad fisiológica. Por lo tanto, T4 lo que tiene que hacer es convertirse en T3. Cuando hablamos de T3 y T4, siempre tiene que tomar en cuenta que si es T3 es porque tiene 3 yodos y si es T4 porque tiene 4 yodos. Cuando se pierde un yodo, el T4 se puede convertir en T3. Pero alguien me dirá en contraparte, doctor, ¿y cuando se gana un yodo, el T3 se puede convertir en T4? Sí, teóricamente sí, pero fisiológicamente no ocurre. Lo que sí ocurre es que fisiológicamente el T4 por ataque de las enzimas desionidasas se puede convertir en T3 y ese T3 es el que ejerce efecto fisiológico. En buena cuenta, cuando hay captación de yodo a nivel de de las células de la glándula tiroides, esta en su mayor proporción se convierte en T4 y en menor proporción en T3. La proporción es de 9 a 1. Por lo tanto, T4 se va a constituir como que se produce en mayor cantidad de hormonas tiroideas y va a ser la responsable del almacenamiento de las T3. O sea, centralmente va a producirse en mayor cantidad T4. Fisiológicamente, la que tiene mayor actividad es la T3. Sin embargo, la T4 incluso puede convertirse casi en un 50%. La T4 se puede convertir en una T3 reversa. Esta es biológicamente inactiva y es como que es una forma de almacenamiento. Ahora, el eje hipotálamo hipoficiario gráficamente es este. A nivel del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular se produce la hormona liberadora tirotrópica que hace efecto en la hipófisis en los tirótropos que van a ser responsables de la producción de hormona estimulante tiroides que como su nombre indica estimulan las glándulas tiroideas y estas son responsables de la producción de T3 y T4. Cuando hay una alteración del gradiente de concentración de estas hormonas, por ejemplo, cuando la concentración está disminuida, lo que va a hacerse es mandar una información a la adenohipófisis y al hipotálamo para que se sobreestimule esto y estimule a la tiroides para regular la deficiencia en la producción de T3 y T4. Hay fármacos y otras sustancias que regulan en cada nivel. Ahora, las hormonas tiroideas, les había dicho que tienen su origen a partir del estímulo de la hormona liberadora tirotrópica. Esta hormona, la hormona liberadora tirotrópica, es una hormona que tiene actividad a nivel de la membrana celular de su célula blanco y que para que ejerza su efecto tiene que utilizar dos tipos de receptores, tipo 1 y tipo 2 y se distribuyen en forma diferente en el cerebro y los tejidos periféricos, pero presentan afinidades en unión indistinguibles de TRH, o sea, de hormona liberadora tirotrópica y análogos. Por eso que se usa para el tratamiento estos análogos. Exposiciones superiores, por ejemplo, al basal a nivel de las hormonas, a nivel de los receptores 2, van a activar la señalización y se internalizan más rápidamente que la TRH1. Acá en resumida cuenta lo que va a hacer es para que ejerce efecto la TRH, o sea, la hormona liberadora tirotrópica, hay mecanismos fisiológicos donde hay disposición de los dos tipos de receptores, T1 y T2. Pero estos T1, T2 como que tuvieran una vida independiente cada uno. Cada uno se puede regular indirectamente. O sea, para que se una a ellos hay condiciones fisiológicas que se presentan. Ahora, ¿cómo se sintetiza? Le había dicho que se sintetiza como un tripéptido.
y básicamente a nivel del hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular, y se almacena en la eminencia media, y vía el sistema porta hipoficiario primer red vascular, estimula el tirotropo y el actótropo. Por lo tanto, va a ser responsable de la producción de la hormona estimulante tiroides y de la prolactina. El efecto sobre los tirótropos es bimodal, de tal manera que cuando la TRH, o la hormona liberadora de tirotrópica, estimula sobre la de hipófisis, esta lo hace de dos maneras. Primero, aumentando la liberación de TSH almacenado y segundo, induciendo a su mayor síntesis de TSH. Hay factores que estimulan la síntesis y secreción de hormona liberadora, por ejemplo, disminución de T3, T4, por ejemplo, la secreción pulsátil y el ritmo circadiano, el frío, porque las hormonas tiroideas lo que van a hacer es regular la temperatura conjuntamente con la participación del hipotálamo. Estimula la presencia de alfa-adrenérgicos, arginina y vasopresina. ¿Y qué factores inhiben la síntesis de secreción de hormona liberadora tirotrópica? Una mayor conversión de T4 en T3, sobre todo si es intraneuronal, y la presencia de bloqueadores alfa-adrenérgicos. Entonces, cuando se activa el receptor de T3 a nivel del ADN, tres rutas metabólicas. Esto es un resumen. Metabolismo de las proteínas, metabolismo de carbohidratos y metabolismo de lípidos. Cuando se activa el metabolismo de las proteínas, hay una mayor síntesis de ARN. Hay altas concentraciones de T3. Cuando se activa el metabolismo de los carbohidratos, hay procesos a nivel hepático y en tejidos periféricos, que van a derivar en la presencia o ausencia de glucosa o en la presencia en el bloqueo o activación de las rutas metabólicas que se encargan de ese metabolismo de la glucosa. Cuando inducimos el metabolismo de los lípidos, actividad a nivel hepático y a nivel de tejido adiposo. Entonces, por ejemplo, cuando se activa el metabolismo de las proteínas, puede haber incremento de urea, incremento del ciclo de la urea. De los carbohidratos hay mayor producción de glucosa, menor síntesis de glucógeno, mayor entrada de glucosa a las células o la glucólisis. Cuando hablamos del metabolismo de lípidos, básicamente una menor concentración sérica de colesterol, una mayor lipólisis o una inhibición de la acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs. Hay mecanismos moleculares de la acción de la hormona liberadora tirotrópica. Esta se logra a través de las proteínas G inhibitorias y utiliza como un activador o inductor de señal a nivel de membrana celular, como es la fosfolipasa C, para producir el inositol difosfato y a partir de este estimular la producción de segundos mensajeros, como son el diacilglicerol, el inositol trifosfato, el calcio intracelular. Cuando se activa el diacilglicerol, las proteinoquinasas también se van a activar. Esto va a inducir a la secreción sostenida de TSH, a la transcripción de TSH y a la glicosilación. Cuando se dispone del inositol trifosfato, esto intracelularmente induce al aumento de calcio intracelular y hay una secreción inicial de TSH y una transcripción de TSH. ¿Y qué es la TSH? La TSH se produce a nivel de la hipófisis. Es también una glicoproteína más o menos de 28.000 de peso molecular y tiene más o menos 204 aminoácidos. Tiene dos subunidades alfa y beta. Y básicamente esta para que tenga efecto biológico tiene que glucosidarse a nivel del retículo endoplasmático rugoso del complejo de Golgi. Y esto va a potenciar su actividad biológica y disminuye su tasa de depuración. El mecanismo de acción de esta hormona a nivel periférico, o sea, a nivel mm, de las células de la glándula tiroides, es a través de receptores específicos que presentan 7 dominos transmembrana y dos unidades alfa y beta, siendo alfa la unidad ligando y beta la unidad de acción. Hay entonces una activación de la proteína, ¿no? De la proteína C, de la dilatociclasa y de la fosfolipasa C. ¿Qué significa eso? Que esta TSH, como es un péptido, su receptor va a estar en membrana celular y para que ejerce efecto a nivel nuclear tiene que apelar a transductores de información que va a estar a nivel de la membrana celular, que no son sino proteínas especiales.
y que una vez dado esto, internamente se activan cascadas de reacciones, entre ellas la formación de segundos y terceros y cuartos mensajeros, siendo los primeros mensajeros la configuración en tiempo-espacio de aquellas moléculas que están en el espacio intersticial, pero a mencionar específicamente a las hormonas. Ahora, ¿qué factores estimulan la síntesis y secreción de TSH? La presencia de la hormona liberadora, la disminución del T3 y T4, la disminución de la deionidasa tipo 2. Les dije que la deionidasa lo que hace es desprender un yodo de la T4 para convertirla en T3. La presencia de estrógenos. También hay factores que inhiben la secreción, como cuáles: un aumento de la conversión de T4 en T3, un aumento de la deionidasa tipo 2, la presencia de la somatostatina, la dopamina, los glucocorticoides o la enfermedad de Crohn aguda. La TSH obedece a su propio ciclo de secreción, lo que habíamos dicho en la primera clase, el ritmo de secreción pulsátil de la TSH, es a predominio de la noche. O sea, TSH se incrementa, no está incrementado todo el día o toda la noche, o simplemente se incrementa cuando lo requieras. Fisiológicamente inicia su producción en horas de la tarde y alcanza su pico máximo entre las 9 y 10 de la noche y a continuación desciende. Pero en este periodo de tiempo el descenso puede lentificarse en presencia del sueño profundo, señor REM. ¿Qué acciones tiene la TSH? Primero, inducción de los pseudópodos al borde celular coloide, básicamente para que se forme la globulina para la producción de las hormonas T3 y 4, la tiroglobulina, y una disminución del coloide. Y también induce la formación de lisosomas, que aumenta la hidrólisis de, de la tiroglobulina, aumenta el tamaño y la vascularidad de la célula folicular, aumenta la captación de yodo y aumenta la iodación de la tiroglobulina. Además, puede facilitar el aumento de RN para que la tiroglobulina y algunas enzimas oxidasas puedan tener mayor actividad. Aumenta la incorporación de yodo en la monoyodotironina, en la diyodotironina para formar T3 y T4. ¿Qué otras acciones? Una mayor actividad lisosómica, una mayor actividad de ionidasa tipo 1, un aumento del metabolismo tiroideo. Ahora, ¿cuál es el metabolismo del yodo? El yodo, chicos, está en concentraciones básicas mínimas en nuestro organismo, pero cuando disminuyen esas concentraciones básicas mínimas, ocurre alteraciones metabólicas. Hay puntos en los cuales sí hay concentraciones periódicas de yodo. Imaginemos que por el tracto gastrointestinal ingresen 500 microgramos de yodo. Estos 500 microgramos de yodo van a pasar al espacio extracelular donde se almacena periódicamente 150 microgramos. De este almacenamiento van a pasar a órganos vitales, como es el caso de la glándula tiroides, y hacia los tejidos, específicamente como el hígado. Entonces, va a haber una correlación de el yodo más o menos en 150 microgramos que va a ser llevado hacia la glándula tiroides y de la glándula tiroides hacia el pool una devolución de 4 miligramos. Por otro lado, esta glándula tiroides va a tener una mayor concentración de yodo porque es la estructura anatómica que capta esa concentración, hasta de 8000 microgramos. De esta cantidad, 75 microgramos pueden convertirse en T3 y T4 y estas van a almacenarse en forma de hormonas como T3 y T4, de las cuales aproximadamente 75 microgramos van a ser eliminados por el tejido periférico, a mencionar el riñón y el hígado, a predominio del hígado. Finalmente, la cantidad de eh, yodo que ingresa debe ser la misma cantidad de yodo que sale. Una vez que estos tejidos periféricos, el hígado, eh, retiene 75 microgramos de yodo en forma de T3 y T4, 15 microgramos nuevamente son eliminados por el tracto gastrointestinal. Por otro lado, a partir del pool de almacenamiento que se tiene, cuando se ingresa más yodo, más o menos, habíamos hecho 500 microgramos, la mayor cantidad del mismo es eliminado por la orina. En este caso, si son 500 microgramos, se va a eliminar por la orina más o menos 485 microgramos. Ahora, ¿qué elementos sirven para la biosíntesis de las hormonas? La yodo, hormona estimulante de, de tiroides,
las enzimas, las tiroglobulinas y las proteasas. Dentro de las enzimas, esta de acá, estamos contando con las peroxidasas, ¿no? Hay etapas en el proceso de formación de las hormonas tiroideas, aporte del yodo en contra incluso del gradiente, porque para que ingrese yodo tiene que ir en contra de la gradiente, dado que las células foliculares de la glándula tiroides es la que mayor concentración de yodo tiene. Luego del aporte de yodo, atrapamiento del yodo, se sintetiza tiroglobulina, actúa en las peroxidasas tiroideas, actúa en la iodación de los residuos de tirosilo de la tiroglobulina y hacemos el acoplamiento de los residuos y la formación de yodo tiroiminas, ¿no? Y hay una protólisis de la tiroglobulina y secreción hormonal y la iodación intratiroidea. Ahora, en la glándula tiroides encontramos este esquema que me pareció bien didáctico, a pesar de que tiene bastante antigüedad. Eh, Cuando la hormona estimulante de tiroides llega vía torrente sanguíneo a la glándula tiroides y específicamente a las células foliculares, lo que va a hacer es unirse a su receptor de la hormona estimulante de tiroides. Eso lo que va a hacer es estimular que este NIS, que es una proteína que se expresa mucho en la glándula tiroides, pero también se puede expresar en menores cantidades en la placenta, en las glándulas, en las salivas y en la mama lactante. Lo que va a hacer es un transporte sin port. O sea, por este NIS, que es una proteína, puede ingresar dos sodios, pero en ese ingreso puede arrastrar a la presencia del yodo. Entonces los dos pueden ingresar. Cuando eso ocurre, el yodo se va a convertir en yoduro. Y este yoduro es donde va a entrar a la porción interna del folículo tiroideo, al espacio coloide, facilitándose con transportadores, ¿no? De tal manera que la tiroglobulina puede empezar a ayudarse. Cuando la tiroglobulina se une a un yodo es monoyodotiroglobulina. Cuando la tiroglobulina se une a dos es diyodotiroglobulina. Y cuando la tiroglobulina se une a tres yodos es T3. Y cuando se une a cuatro yodos es T4. ¿Se dan cuenta? No los quiero marear con las ecuaciones, sino simplemente con la explicación fisiológica. Entonces, la iodación de la tiroglobulina requiere la presencia de peróxido de hidrógeno, el que es producido por las oxidasas, de manera dependiente del NAP y de los factores DUX, de manera de maduración, y están involucradas en el tráfico de membrana. La tiroglobulina iodada es sintetizada, internalizada, perdón, al tirocito, una vez que acá tenemos T3, T4, esta es internalizada, sufre un proceso de hidrólisis, y tanto T3 como T4 son liberadas nuevamente al torrente sanguíneo. El transporte de yodo, les dije, el transporte básicamente se hace con un transporte sin port, como habíamos visto en el gráfico, ¿no? Un transporte sin port. ¿Cómo se sintetizan y se secretan las hormonas tiroideas? El yodo inorgánico es atrapado activamente a través de la membrana vasolateral, luego en la membrana apical se forma hacia el lumen folicular a través de las pendrinas y en la superficie apical de los tirocitos el yodo es oxidado por la peroxidasa tiroidea. Entonces se incorpora los residuos de tirosina de la tiroglobulina para formar yodotirosinas y diyodotirosinas. La tiroglobulina o la peroxidasa tiroidea también cataliza la unión de las yodotirosinas y en yodotironinas. La tiroglobulina, ¿qué es una tiroglobulina? Es una proteína que está internamente en el folículo tiroideo y que se va a metabolizar o se va a producir a nivel de las células foliculares. Es una glicoproteína de 5.496 aminoácidos con un peso molecular de 660. La estructura es básicamente que presenta 140 residuos tirosilos y puede formar moléculas, la monoyodotiroglobulina, la diyodotiroglobulina, la tetrayodotiroglobulina y la triyodotiroglobulina. Se sintetiza en retículos endoplasmáticos rugosos y sufre glicolicidación a nivel del aparato de Golgi. Se producen o están dentro de vesículas exocíticas dentro de la luz folicular. La iodación de la tiroglobulina básicamente para para
formar las hormonas tiroideas. Y el acoplamiento de los residuos de tirosilo también básicamente para la formación de tironinas, y que esto implicaría importante rol de las peroxidasas y la estimulación de TSH, así como la inhibición de las tiocarbamidas. Ahora, ¿qué factores controlan la síntesis y secreción de hormonas tiroideas? ¿Quiénes lo estimulan? La hormona estimulante de tiroides. ¿Quiénes más? Los anticuerpos estimulantes de los receptores de TSH o de hormona estimulante de tiroides. ¿Y quiénes la inhiben? Básicamente los anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH, el exceso de yodo y la presencia de litio. ¿Y qué condiciones disminuyen la conversión periférica de T4 en T3? La vida fetal es donde ustedes tienen que tomar bastante en cuenta. La restricción calórica, la enfermedad hepática, la enfermedad sistémica, las drogas, fármacos como los glucocorticoides, el propanolol y el iopodato, y deficiencia de selenio. Entonces, la T3 y T4 van a ser transportadas por moléculas transportadoras, la globulina transportadora de tirosina, la albúmina y la prealbúmina. La globulina transportadora de hormonas tiroideas está en estrecha relación o pueden ser usadas tanto por T3 y por T4, mientras que la albúmina básicamente lo que va a predominar su uso para la T3. La T4 lo usa en poca cuantía y la prealbúmina básicamente para el transporte de T4. ¿Qué factores modifican la formación de la trietroglobulina? Básicamente, la estimulan los estrógenos, la gestación, la hepatitis infecciosa, los hipotiroidismos y quienes disminuyen los andrógenos, los glucocorticoides y la malnutrición proteínica, así como el síndrome nefrótico y la cirrosis y el hipertiroidismo, ¿no? Hay un mecanismo de regulación de tiroidea. Básicamente, cuando hay deficiencia de yodo, se va a priorizar la producción de T3. Cuando hay exceso de yodo, se realiza la inhibición de la captación del yodo y la síntesis y secreción de T3 y T4. Ahora, ¿por qué es importante las hormonas tiroideas? Dijimos que solamente la T3 tiene su receptor específico a nivel del núcleo. En el caso del sistema nervioso, las hormonas tiroideas requieren de unos transportadores especiales, como el transportador WAP14, que está de acá, o el transportador MST8, ¿no? Que está de acá, que va a permitir el flujo tanto de T3 y T4 para la salida del torrente sanguíneo y llegar a la neurona. En cambio, la OATP4, que es también un transportador, va a facilitar para que T4 ingrese a la célula, específicamente los astocitos, y ahí se convierte en T3 por activación de la dionidasa, y como T3 ejerce efectos sobre la neurona. Entonces, más o menos, ¿qué función tienen las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas, una vez que llegan a su célula banco vía torrente sanguíneo, van a activar el gen a nivel del ADN y se produce el ARN mensajero, eh, y el aumento de proteínas y hormonas. Pero finalmente, ¿cuál es la consecuencia de todo este proceso que hemos mencionado rapidísimamente? Aumentan las mitocondrias, aumentan las enzimas respiratorias, aumenta sodio, potasio, ATPasa y otras enzimas. Aumenta también el consumo de oxígeno y el índice metabólico. Ahora, ¿cuáles son los efectos generales en el organismo de estas hormonas tiroideas? A nivel pulmonar, a nivel del corazón y a nivel del riñón. ¿Qué hacen a nivel pulmonar? Aumentan el CO2, aumentan la ventilación y en el corazón aumentan el gasto cardíaco en el riñón. Básicamente aumentan la producción de urea y aumentan la función. Ahora, en el crecimiento y desarrollo, ¿cómo regulan básicamente a nivel del sistema nervioso y a nivel del hueso? ¿Y cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? Aumenta la tasa metabólica, aumenta la glucogenólisis y la lipólisis, aumentan la producción de calor, o sea, regulan la producción de calor. La temperatura corporal entonces tiene un factor importantísimo con las hormonas tiroideas. Estimulan el crecimiento somático, es indispensable en el desarrollo del sistema nervioso central. Mm, ¿Qué más? ¿Qué efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? Básicamente estas, como mencionamos, aumentan el consumo de oxígeno en el organismo metabólicamente muy activo, en el corazón, en el músculo estriado, en el riñón, en el hígado, básicamente ahí. Entonces, sin efectos, ¿dónde? En el cerebro, gónadas y vaso. Ahora, ¿qué efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas
en el recién nacido, básicamente en la mielinización, el desarrollo fetal, el consumo de oxígeno, producción de calor, contracción diastólica, aumento de receptores beta, mantiene el control hipóxico e hipercápnico del centro respiratorio. Imagínense ustedes, chicos, si no hubiera oxígeno, no se desarrollarían todos estos procesos. Y si no hay oxígeno, es porque o bien no se está captando adecuadamente en la hemoglobina el oxígeno, o porque es un paciente que no tiene la suficiente cantidad de hemoglobina, o sea, una anemia severa. Una madre con anemia severa potencialmente va a causar daños en un feto. Una madre que no tenga una alimentación adecuada para la producción de hormonas tiroideas va a alterar la mielinización a nivel del desarrollo cerebral del feto. Como sabemos, la mielinización es un proceso especial del desarrollo cerebral, de tal manera que permite el flujo más rápido de los impulsos nerviosos para llevar la señal que corresponde. Ahora, ¿qué otros efectos fisiológicos? Incrementa la producción de peroxidasas, incrementa la producción de los 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos, estimula la motilidad intestinal, estimula el crecimiento esquelético y la resorción ósea, estimula el catabolismo proteínico en el músculo esquelético y aumenta la contracción muscular esquelética, así como incrementa la glucogenólisis, gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática. ¿Qué más? Efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas: incrementa la gluconeogénesis y glucogenólisis hepática, aumentan los receptores LDL hepáticos, incrementa la lipólisis, incrementa la tasa de recambio hormonal y de drogas, favorece la secreción de las hormonas de la pituitaria anterior. ¿Qué otros cambios fisiológicos en el feto? ¿Qué hacen las hormonas estimulantes de tiroides? Estimulan más o menos en la 20 semana, el pico máximo es en la 28ª semana. La formación de T4 pico es entre las 35 y 40 semanas, la de T3 es casi indetectable, pero si sabemos que T4 esta se va a convertir. Pero hay una conversión mayor de T3 reversa, ¿no? Que es alto. Y en el recién nacido hay el estímulo de la hormona estimulante de tiroides, de la T3, T4, y una disminución de la concentración de T3R, ¿no? Reversible. Y en la gestación hay un aumento de la depuración del yodo, hay un aumento de T3 y T4. Y hay una relación estrecha entre la actividad agonista de la TSH y hay, en los adultos mayores hay una disminución y depuración de T4. Entonces, el T4 se puede convertir en T3 reversa y, o en T3 activo, de tal manera que una vez que se tiene la T3 y la T4, o la T3 que ejerce efectos, sabemos que la T3 reversa no tiene actividad de efectos y lo que va a suceder es que se producen más o menos concentraciones ya casi determinadas, ¿no? De la T3 a T4 más o menos 30 nanomoles y de la T4 a T3 reversa más o menos 45 nanomoles. ¿Hay pruebas de función tiroidea? Sí, hay pruebas de captación de la tiroides, hay determinantes séricos de T4 total, T3 total, T3 libre, ¿no? También el estudio de la tiroglobulina para regular la formación de hormonas tiroideas. La prueba de susceptibilidad de T3, mayor de 50% de captación de yodo. La prueba de descarte que descarta el perclorato, que es básicamente para los defectos de organificación. Y los anticuerpos antitiroglobulina, antiperoxidasa o estimuladores e inhibidores así como de TSH, ¿no? TSHR. Y hay prueba de estimulación de la TSRH. Como conclusión, entonces, este es un resumen de lo que hemos estado viendo. Hormonas tiroideas que hacen, secretados por la glándula tiroides, formada por los folículos llenos de coloide. Las hormonas tiroideas se sintetizan a través de la bomba de yodo, con oxidación del yodo y síntesis de la tiroglobulina que contiene tirosina. Hay una organificación de la tiroglobulina para producir tirosina más yodo, que producen las hormonas tiroideas. Se produce la T4 y T3, la tiroxina 93% en mayor cuantía y la T3, la, tiro, la T3 en un porcentaje de 7%. Ahora, estas se liberan al torrente sanguíneo unido a proteínas y además estas proteínas van a ser la globulina, la prealbúmina y la albúmina. Ahora, las hormonas tiroideas se regulan con la presencia de la TSH
que se secreta en la adenohipófisis y que es estimulada por la TR hipotalámica. Las funciones de las hormonas tiroideas básicamente aumenta la transcripción, incremento de actividad metabólica, promueve crecimiento, estimula el metabolismo de los carbohidratos y lípidos, aumenta la respiración, aumenta la motilidad digestiva y aumenta la excitación más rápida del sistema nervioso central. Entonces, las hormonas tiroideas pueden ser bloqueadas con sustancias antitiroideas, por ejemplo, la alta concentración de yoduro inorgánico, el tiosinestato, el propiltiuracilo. Ahora, el exceso de hormonas tiroideas va a producir hipertiroidismo. El defecto de las hormonas tiroideas va a producir hipotiroidismo. Ahora bien, el hipotiroidismo lo que va a hacer básicamente, cuando es extremo, se va a llevar al cretinismo. Muy bien, chicos, esta es la referencia bibliográfica y hasta que hemos llegado. ¿Preguntas, dudas? Listo, entonces, no habiendo dudas, no habiendo preguntas, quedamos ahí. Buenas noches con todos. Nos comunicamos la próxima clase. Gracias, Buenas chicos. noches, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, cuídese. Hasta luego, profesor. Buenas noches.